haber podido reagendado esta reunión y poder así tener la información y poder tener una buena reunión constructiva de intercambio de opiniones. Así es que le doy la bienvenida, embajador Julio Cordano. Adelante para que nos cuente los temas que son de interés para nosotros aquí en el Consejo. Sí, muchas gracias, Vania, y muchas gracias a todos por la oportunidad de compartir algunas cosas de las que estamos haciendo la Dirección de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano. Es posible que se sume también Iván Béjar, que es también de la División de Medio Ambiente acá, así que es posible que seamos dos por parte de nosotros. Y me pidieron que me refiriera a tres temas que son bastante candentes. Uno sobre la COP30, que empieza muy pronto en Brasil. El segundo sobre BBNJ, el, o la- el tratado sobre conservación y uso sostenible de la biodiversidad marina más allá de las zonas jurisdiccionales. Y el tercero sobre plásticos, ¿sí? El proceso de plásticos. Entonces, Exacto. como son tres temas bastante gruesos y amplios, entonces voy a referirme brevemente a cada uno de ellos, tratar de compartir un poco la esencia de cada uno de los temas, no entrar en demasiado detalle porque no sería tal vez provechoso, y tal vez dejar tiempo para ver si hay preguntas o comentarios, ¿no? Ahí se sumó Iván, de nuestro equipo también. Eh, Parto por lo inmediato, que es la COP30. Bueno, la COP30 es la conferencia de la 30ª conferencia de las partes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que va a tener lugar en Belém do Pará, en Brasil, del 10 de noviembre al 21 de noviembre. Va a estar precedida por una cumbre climática, que es el 6 y 7 de noviembre, convocada por Brasil. La cumbre no es una reunión de Naciones Unidas, no es parte de la COP, pero va a ser el espacio donde van a estar los líderes. Y el presidente Boric ha confirmado también su participación, 6 y 7 de noviembre. Y tiene la gracia esta cumbre, eh, que es una instancia absolutamente política. Va a estar presidida por el presidente Lula y va a estar compuesta por eh, mesas redondas dirigidas por el mismo presidente Lula y con participación de los presidentes presentes. Los colegas de Brasil nos han dicho que hay, que dar la cifra exacta, hasta ahora hay 130 delegaciones, eh, perdón, hay 62 jefes de Estado que están yendo a esa cumbre y otros 33 países que van a estar representados a nivel de ministros. Entonces es una participación bastante robusta pensando en toda la logística que siempre está detrás de la movilización de jefes de Estado. Y como digo, el programa de 2 días va a estar compuesto por tres mesas redondas, una sobre energía, transición energética, otra sobre biodiversidad y océanos, y una tercera sobre los temas de ambición en el contexto de los 10 años de la adopción del Acuerdo de París. Y además, Brasil va a lanzar uno de sus proyectos estrella, que es una cosa que se llama el TFFF, que es un fondo que están creando para el financiamiento de la protección de los bosques. Y ahí va a haber un almuerzo específicamente orientado a eso. Y esa es la agenda de los líderes. Luego, en la COP30, que como digo empieza el día 10, eh, va a haber una mezcla, por supuesto, como siempre ocurre, entre negociaciones para obtener acuerdos y también mucha iniciativa de acción climática. Chile va a tener un pabellón en la parte de la acción climática y vamos a tener un pabellón con una apretada agenda de eventos, donde vamos a asociarnos también con Islandia y con una organización internacional que se encarga de la criósfera. O sea, criósfera son los hielos, ¿no es cierto? El agua en estado sólido y cómo el cambio climático afecta negativamente las zonas polares.
y por lo tanto, a través de eso, hacer el punto de que es necesario aumentar la ambición y cerrar la brecha de ambición para poder estar en la trayectoria de 1,5 grados, como señala el Acuerdo de París. Entonces tendremos el pabellón. También estamos llevando una declaración sobre transporte que está liderando el Ministerio de Transporte. También estamos haciendo cosas en materia de metano, específicamente la reducción de metano del sector residuos. Y también estamos proponiendo una iniciativa sobre el fortalecimiento de las capacidades de los países de la región de América Latina y el Caribe en materia de ciencia, eh, para que esté la base de la toma de decisiones y del diseño de políticas climáticas. Eso con respecto, en súper resumen, la parte de acción climática. En la parte de las negociaciones, la COP va a tener algunos mandatos importantes, entre los cuales está una decisión que hay que tomar sobre el programa de trabajo de transición justa. El tema de transición justa ha recibido mucha atención y, por supuesto, los costos de adoptar medidas de mitigación siempre son pagados por los grupos más vulnerables, ¿no es cierto? Y por lo tanto es importante tener políticas de transición justa para, para que esos costos sean adecuadamente atendidos y no sean al mismo tiempo una barrera para no tener mayor acción climática y mayor ambición. Entonces, ese es uno, el tema de transición justa. El otro, que es muy importante, tiene que ver con la adopción de una serie de indicadores para medir la meta global de adaptación. La meta global de adaptación es uno de los componentes más importantes del Acuerdo de París y sin embargo nos hemos pasado varios años, todavía casi más de 10 años efectivamente, discutiendo de otros temas y ahora último recién hemos empezado a operacionalizar la meta global de adaptación y esto se va a hacer esta vez a través de la adopción de indicadores para medir globalmente los niveles de resiliencia frente al cambio climático, que es una cosa muy importante. Además hay una discusión que es un poco más política, que tiene que ver sobre el financiamiento para adaptación, que siempre el financiamiento para adaptación está muy detrás del financiamiento para mitigación. Por lo tanto, hay muchos países, y entre los cuales Chile, hemos hecho ver que la COP sería una oportunidad para hacer algún tipo de compromiso político de duplicar o triplicar incluso los fondos disponibles para adaptación. Y quiero nombrar un par de cosas más. La primera tiene que ver con el plan de acción de género. Toca en esta COP renovar el plan de acción de género llamado GAP, el Gender Action Plan. Y es muy importante y para nosotros, para Chile, siempre ha sido una prioridad. No hay que olvidar que este plan que se está renovando ahora fue diseñado y aprobado en la COP25, que Chile presidió en su oportunidad con la COP en Madrid. Y por lo tanto tenemos algún tipo de vinculación con ese plan de acción de género. Y nos interesa mucho que se fortalezca, ojalá, y que se apruebe porque es para los próximos 5 años. Y el otro tema que quería mencionar es el tema de financiamiento. La COP29 el año pasado arrojó como resultado, o uno de sus resultados más visibles e importantes, la meta de que los países desarrollados movilicen 300.000 millones de dólares al año a partir del 2035. Y hoy día estamos en el 2025, o sea, 10 años antes de esa meta, y esa discusión tiene que tener lugar porque no se trata simplemente de llegar al 2035 y decir, bueno, ¿cuánto estamos movilizando? Ahora pongámonos las pilas. Más bien hay que preparar el camino y hay que discutir sobre cómo se hace esa movilización, cómo nos aseguramos que esos recursos vayan donde realmente se necesitan, eh, sobre todo pensando que hay un reconocimiento que los fondos no van a ser fondos públicos, todos, sí, sino que van a ser de una gran cantidad de fuentes de financiamiento. Y eso va a incluir algunos instrumentos financieros que podrían generar más deuda entre los países de desarrollo. Entonces, hay una discusión que es semitécnica, semipolítica, como todo en este proceso,
que requiere de mayor atención y también nos interesa mucho, por lo tanto, avanzar en ese tema. Entonces voy a dejarlo hasta ahí. Esos son como los temas para darles un sabor de lo que va a ser la COP este año. Y tal vez me paso al otro tema, me paso a BBNJ, si les parece. A menos que haya alguna duda o pregunta con respecto a la COP. Creo que mejor que desarrolle los temas y tenemos el intercambio y las preguntas Ok, después. me paso entonces a BBNJ. BBNJ es, como lo dije al comienzo, es el tratado bajo la CONVEMAR, bajo la Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, el tratado de implementación de la CONVEMAR, que se encarga de la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en alta mar, en las zonas jurisdiccionales, en las zonas de más allá de las jurisdicciones nacionales. Eso significa BBNJ, Biodiversity Beyond National Jurisdiction. BBNJ tiene cuatro componentes centrales como parte de su implementación. Uno que tiene que ver con la capacidad de crear áreas mineras protegidas en alta mar. El segundo tiene que ver con transferencia y creación de transferencia de tecnología y creación de capacidades para los países en desarrollo. El tercero tiene que ver con el desarrollo de evaluación de impacto ambiental, evaluaciones de impacto ambiental para actividades en alta mar que puedan generar algún daño en la biodiversidad. Y el cuarto tiene que ver con alta mar. Y el cuarto es sobre, sí, pues, sobre justamente sobre el uso sostenible de material genético y el reparto de beneficios asociado al material genético. Entonces esos cuatro son como los componentes que tiene, de eso se trata, esa es la aplicación del acuerdo de BNJ. Y por supuesto nosotros tenemos el añadido de que Chile está postulando a ser sede de la Secretaría del Acuerdo, que sería la primera sede de Naciones Unidas eh, con membresía universal establecida en América Latina. No hay otro, sería la primera vez. Y esa ha sido una de los pilares de la campaña que hemos hecho, ¿no? La importancia de tener una sede de Naciones Unidas con membresía universal. La región sé que es la primera y por supuesto eh, vemos esto como una señal de que Naciones Unidas no es solamente una institución que reside en los países del norte global, sino que también es una institución universal y que los países en el sur global también pueden tener este tipo de contribución. Eh, También, por supuesto, esto tiene que ver con la tradición de Chile en el desarrollo del derecho internacional del mar. No hay que olvidar, siempre hay que recordar que Chile fue uno de los líderes de la Declaración de Santiago, que establece el principio de las 200 millas, pero yo a eso le agrego otros temas muy importantes que han ocurrido. No solamente el hecho de que hayamos sido parte de las negociaciones y del desarrollo en general del marco que crea la CONVEMAR, sino que también hemos estado mucho en el lado de la implementación. Y de hecho, el otro instrumento de implementación es el Acuerdo de Nueva York, o llamado Acuerdo de Peces Transnacionales y Altamente Migratorios, que lo que hace es generar un marco de regulación pesquera en las distintas zonas del mundo del océano. Y la parte que nos toca a nosotros, en el Pacífico Sur, Chile, Australia y Nueva Zelanda lanzaron negociaciones por allá por el 2007 para la creación de un organismo regional de ordenamiento pesquero, que por eso es la sigla OROP, Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, la ORP-PS. Eh, y eso fue iniciativa de Chile, como digo, Australia y Nueva Zelanda, y hoy día existe, vamos ya en la reunión número 12, que va a ser el próximo año en Panamá, tiene 18 miembros, la organización regional, y para nosotros es un instrumento fundamental porque es a través de la ORP que se regula nuestra principal pesquería en Chile, que es la del jurel. Y de hecho Chile, esto no es un dato que se sepa mucho, pero Chile captura cerca del 80% del jurel de todo el Pacífico Sur. O sea, nuestro esfuerzo pesquero es muy significativo y somos un gran, como dicen, un gran player, un big player en este tema.
somos un país muy influyente en eso y hay muchos recursos y tenemos mucho interés en eso. Entonces, eh, como digo, volviendo a BNJ, es una demostración más del compromiso de Chile con el desarrollo del derecho internacional del mar, y nos interesa mucho, por lo tanto, mostrar eso como uno de los fundamentos eh, para nuestra postulación a la Secretaría en Valparaíso, que estaría radicada en Valparaíso. No sé si hay alguien de Valparaíso en la llamada, pero sí. Bueno, Elizabeth desde Valparaíso. Eh, la propuesta de Chile es que la Secretaría esté instalada en el Muelle Barón, en el actual Parque Barón. Ahora se está construyendo un parque en esa zona. Y en ese parque hay una bodega que ha estado abandonada por muchos años, que es la bodega Simón Bolívar, que por mucho tiempo fue el edificio más largo de América Latina. Y de hecho sigue siendo, creo que, el edificio más largo de Chile. Tiene como 140 metros de largo y tiene 11.000 metros cuadrados de- dentro de su planta. Eh, y ahí estaría ubicada la Secretaría si ganamos esta postulación. Desde un punto de vista del proceso mismo, el acuerdo de BNJ ya alcanzó el umbral de ratificaciones necesarias, que eran 60. Eso se alcanzó a mediados de septiembre y de hecho ya vamos en 75 ratificaciones. Así que el acuerdo va a entrar en vigor el 17 de enero del 2026, lo cual acelera todo el proceso para toma de decisión de dónde va a estar la Secretaría. Y sin duda eso va a significar también que la primera conferencia de las partes va a tener lugar en el 2026 o a más tardar a inicios del enero del 27, porque el acuerdo dice que hay que tener la primera conferencia de las partes dentro de un año después de su entrada en vigor. Y el acuerdo también dice que por by default, o sea, por descarte, digamos, eh, las conferencias de las partes van a tener lugar en la sede de la Secretaría. Por lo tanto, la primera conferencia de las partes va a tener lugar en Nueva York, sí o sí, porque va a ser la COP donde se adopten todas las decisiones que mandata el tratado. Pero a partir de la COP 2 se abre la ventana de que tengamos nosotros en Chile la COP de PBNJ, lo cual es un desafío muy importante y que puede ser muy relevante para la internacionalización de la discusión sobre océano, sobre conservación y sobre uso sostenible del océano. Eh, esa es mi visión. Además, se junta con otra cosa que puede ser también muy relevante y que va a consolidar a Chile, en mi opinión, como un país pionero y líder en temas oceánicos, que es el hecho de que Chile y Corea vamos a ser los copresidentes de la cuarta conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano del 2028. Entonces, esto se va a cruzar un poco con el proceso de BNJ, pensando que el 2027 y 2028 debiera haber COPs de BNJ y al mismo tiempo tener esta conferencia de Naciones Unidas sobre el Océano el 2028, que va a ser en Corea, con Chile como copresidencia. Entonces, la verdad es que para la Cancillería y para el sector, digamos, de Chile que se encarga de temas oceánicos va a ser un desafío muy importante, pero también es una oportunidad muy grande. Va a poner los ojos del mundo en Chile, pero también va a generar un montón de movimiento con reuniones, con discusiones técnicas, seguramente un impulso muy, muy importante a la investigación científica en el océano. Y por eso justamente hemos tenido el respaldo de muchos sectores de Chile y de Valparaíso en particular, el gobernador, la alcaldesa, las universidades, los pescadores. La verdad es que hemos tenido un respaldo muy, muy fuerte y la verdad es que con una sola voz, lo cual también nos ha permitido tener una propuesta muy sólida y muy bien respaldada. Tenemos el compromiso de presentar formalmente la propuesta a más tardar el 28 de noviembre. Y eso simplemente se comunica a través de la Secretaría de Naciones Unidas, y eso nos va a permitir también tener un documento que se puede repartir y que se puede promover para seguir teniendo más apoyos internacionales. Tenemos cerca de entre 15 y 20 países que han apoyado la postulación de Valparaíso por escrito, y otros tantos o más incluso que nos han dicho, digamos,
de forma verbal, digamos, informalmente, que también hay un apoyo hacia Chile. Así que estamos relativamente tranquilos y relativamente optimistas de que esto va por buen camino. Eh, lo dejo hasta ahí lo de BNJ y me paso al último tema que es plásticos. Son tres temas que en realidad no se tocan, ¿no? Son tres agendas paralelas realmente. Eh, bueno, plásticos algo tiene que ver también con océano. El plásticos tiene que ver con un mandato que viene de la UNEA, de la Asamblea de Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente en Nairobi, la resolución 514 que dice que establece un comité intergubernamental de negociaciones, o llamado INC, para negociar un acuerdo legalmente vinculante para eliminar la contaminación de plásticos en el océano, o perdón, incluyendo en el medio marino, dice, y cubriendo todo el ciclo de vida del plástico. Ese es el mandato que viene de Nairobi. Y esta INC, que fue el comité que se creó para negociar este acuerdo legalmente vinculante, se reunió 6 veces, incluyendo una última reunión que tuvo dos partes, ¿no? La INC 5, que se reunió en Busan, en Corea, en diciembre del año pasado, y la INC 5.2, que se reunió en agosto en Ginebra. Esas últimas dos fueron las más intensas en materia de negociaciones. Ya teníamos un texto de tratado, pero no se llegó a acuerdo. No se logró llegar a acuerdo. Y hoy día estamos tal vez en un momento como de reflexión, de discusión multilateral, para entender cómo se hace para reiniciar el proceso. Eh, y en el cual Chile ha sido un país bastante activo, ¿no? Nosotros, por una parte, no solamente hemos ido y hemos participado activamente en las negociaciones, sino que también hemos hecho contribuciones muy específicas. Eh, en el camino hacia Ginebra, que fue la última reunión, cuando ya se estaba conversando ya sobre temas mucho más específicos dentro del texto, donde ya había un borrador de texto, ¿no es cierto? Chile como que apadrinó un tema de las negociaciones que son los temas de diseño eh, de objetos plásticos, con el fin de establecer acuerdos internacionales sobre diseño que permita el reciclaje o que permita disminuir la cantidad de plástico que termina en el medio ambiente o en la salud humana, o afecta negativamente a la salud humana. Eh, Aquí cabe tal vez decir que el texto del acuerdo de plástico, que no resultó, que no fue aprobado, mezclaba varias cosas y eso está un poco en la raíz de por qué no resultó. En parte, esto tiene que ver con el tema del mandato. Muchas personas vieron en este proceso la oportunidad de reducir emisiones y de reducir la producción de gases de efecto invernadero por medio de la reducción de producción de plástico. A primera vista parece lógico, ¿no es cierto? Si tenemos una montaña, digamos, de plásticos que están saliendo hacia el medio ambiente y están contaminando todo, incluyendo nosotros mismos, ¿no? Los alimentos, en fin. Frente a esa situación, que está vinculada, por supuesto, a un crecimiento explosivo de la producción de plástico, lo lógico sería decir, bueno, disminuyamos la producción. Pero eso yo creo que se demostró un oasis falso en el horizonte. Eh, en parte porque esta es una negociación en cuyos reglas de funcionamiento no se admite la votación, no se puede votar. Todo tiene que ser por consenso. Entonces, si todo es por consenso, entonces hay un grupo de países que son productores de petróleo que siempre dijeron, aquí no se puede mezclar las cosas, no se puede mezclar el tratamiento de la basura que viene de la producción de plástico con la producción misma de los materiales. Entonces, esos países argumentaban, y que creo que una parte de razón tenían, que faltaba una discusión sobre el ámbito de aplicación del acuerdo, lo que llamaban la discusión sobre el scope. Y eso creo que falta de discusión sobre eso
complotó al final o generó una situación de mucha desconfianza y por eso la conferencia en Ginebra resultó como resultó, digamos, sin un acuerdo. Eh, entonces, los temas más importantes del texto y de la negociación, por lo tanto, eran tres. El primero tenía que ver justamente con qué hacemos con la producción. ¿Dejamos que los países sigan produciendo plástico infinitamente? ¿O establecemos algún tipo de mecanismo, incluso indirecto, para generar incentivos a menor consumo, por ejemplo? Tal vez no por el lado de la producción, sino que por el lado de la demanda. Entonces, ese tipo de discusión fue uno de los temas centrales de la negociación. El otro tema que fue central es qué hacemos con aquellos materiales o productos que son comprobadamente dañinos para el medio ambiente. Entonces, la lógica sería decir, bueno, si ya lo identificamos y hay una observación científica de que esto efectivamente contamina o es dañino para la salud humana, entonces hagamos una lista y establezcamos un sistema de, ¿no es cierto?, de abandono de esos materiales o de prohibición incluso de esos materiales y de esos productos. Y eso en un contexto en el que, de un tratado en el que no había claridad sobre el scope, también fue una discusión rechazada y fue una discusión que no llegó a buen puerto. Y el tercer elemento que era central en la discusión era el tema del financiamiento, como siempre. Y ahí también nos tocó un rol importante. Nosotros, la delegación de Chile, fuimos los que facilitamos las discusiones de financiamiento hacia el final y creo que estábamos bastante cerca de tener un acuerdo en materia de financiamiento. Pero el problema está en los otros temas, en los temas de scope, en los temas de fondo de qué significa esta parte del mandato que venía de Nairobi, que se refería a que el tratado iba a cubrir el ciclo completo del plástico, el ciclo de vida completo del plástico. Eh, y el ciclo de vida completo del plástico, en principio, tiene que ver desde que el plástico es plástico, o desde que el plástico empieza a ser producido, que está muy asociado a la producción de combustibles fósiles. Y eso, por supuesto, era un tema políticamente muy, muy difícil. Y claramente ahora estamos, como digo, en un proceso de reflexión para ver qué se puede sacar de limpio y qué se podría obtener ya con una lección aprendida de parte en Ginebra, del fracaso que fue Ginebra. Dicho eso, la próxima reunión informal va a ser en Nairobi, justamente en la UNEA, que va a ocurrir en diciembre, ahora en un par de meses más, y donde esperamos poder seguir estas conversaciones informales para poder ver cómo lo hacemos para retomar las negociaciones. A Chile siempre le ha parecido que es una cosa necesaria tener este acuerdo y que si no lo tenemos hoy día vamos a tener que tenerlo en el futuro, digamos. O sea, las proyecciones que hay son que la producción de plástico y por supuesto la contaminación asociada va a seguir aumentando, incluso se calcula que podría duplicarse al 2040. Y el 2040 está a la vuelta de la esquina, de 15 años más. Entonces, evidentemente hay una necesidad de hablar del tema y ver cómo podemos disminuir esos impactos ambientales y, como digo, y en la salud humana. Em, lo dejo hasta ahí, porque ya he hablado mucho y no sé si los he interesado o los he confundido. Así que abierto a preguntas o comentarios. Le, sí, le agradecemos por la presentación, embajador Julio Cordano. Son temas muy interesantes y justamente no, son complementarios, no son mutuamente exclusivos. Le agradecemos haber hecho esta presentación porque eran los temas justamente que los consejeros habían presentado como del interés para poder conversar con usted. Entonces, dejo abierto. ¿Hay comentarios, preguntas específicas? No veo ninguna mano levantada. Adelante. Isis, adelante. Muchas gracias, embajador Julio. Muy clara la explicación. Em, la duda es la siguiente. Con lo que está pasando respecto a la crisis del multilateralismo, ¿cómo cree usted que se está viendo afectado? Porque finalmente estamos viendo un poco de
de problemas respecto a cómo se están tomando las decisiones y que no se están llegando a acuerdos múltiples, en múltiples perspectivas. Ujú. Hay una pregunta de Lucio y posteriormente de Osvaldo, que las podríamos juntar y para dejarle espacio también al embajador para después dar la respuesta completa. Lucio. Gracias, Vania, gracias, embajador, y gracias, Isis, porque esa era una de mis preguntas sobre la crisis del multilateralismo y cómo repercute en estos espacios. La segunda es una pregunta muy cortita. No me quedó claro en qué momento se va a decidir de la sede de la Secretaría del BPNJ. Eh, Supongo que es en la primera COP en Nueva York, pero me gustaría tener esa certeza. Y lo último, un poco más amplio y con respecto al trabajo en el ministerio de esta división, siendo estos los 3 puntos que presentó diferentes, ¿cómo se distribuyen el trabajo? ¿Tienen áreas diferentes o están todos juntos metidos en todo? Gracias. Hay una consulta de Osvaldo y después veo que levantaba la mano Elizabeth también. En realidad no era una consulta. Bueno, como ingeniero civil ambiental y máster en energías renovables, podría estar complementando con argumentos la excelente posición, por supuesto. Algunas cosas quería yo, elementos nomás para la reflexión en torno a estos temas. En el tema del plástico, entender primero que uno de los mayores aportantes de plástico al medio ambiente ni siquiera están los envases. Uno siempre tiene que pensar en los envases, en las cosas que terminan muchas veces en residuos sanitarios. El mayor problema es la ropa, ¿ya? Y uno de los mayores problemas es que los residuos plásticos de la ropa no se ven y van en el agua, salir a la lavadora. Es un tema para la reflexión. En el mundo científico, en el ámbito internacional, está al tanto de eso. El plástico es un desafío mundial, se trató de abordar desde Marconi, ¿no es cierto?, años 70 y tantos, si no estoy equivocado, 5. Y es un tema en el cual trabajé bastante, y es un tema, un desafío mundial. El problema del plástico no es que solo que no se degrade, es que se descompone, se descompone, se hace cada vez más chico. El mismo plástico que se hace más chico y termina introduciéndose dentro del organismo y termina alojándose como cualquier otro organismo o cualquier otro elemento químico orgánico del cuerpo. A veces puede generar problemas como engañar a nuestro propio sistema inmunológico, por ejemplo. Entonces, ese tema es un desafío mundial y espero que se puedan tomar las medidas necesarias. En Chile creo que el asunto del plástico, en lo local más relacionado con el asunto que se está avanzando con la ley de residuos, yo sé eso, pero cuando uno vive, por ejemplo, en un país como Australia, donde hoy día nomás pasaban los residuos en mi casa y se llevan los residuos separados. Entonces, pero también es un problema en países desarrollados, porque después con los residuos no saben qué hacer, entonces se los venden a los chinos, si los chinos no lo compran, también los residuos plásticos terminan en vertederos. Entonces esa es la triste realidad de lo que ocurre en países desarrollados. Y que es una realidad que no se muestra, porque lo que se muestra es que, claro, que todo es verde, todo es bonito y los residuos se separan. La verdad es que el desafío va mucho más allá de eso. Y el tema que también quería poner, que tenía relación con el tema que consultaban, ¿no es cierto?, sobre el asunto de la crisis institucional, podemos decir, de que mucha gente hoy día piensa que el tema ambiental es una cosa de gasto del Estado, forma parte de la grasa del Estado. Es como poder fortalecer eso, y más encima se usan, hoy día a nivel transversal se está hablando de la permisología, por ejemplo. Yo trabajé en el sistema de evaluación de impacto ambiental en Chile, sé lo difícil que es, pero sé que no es imposible, sé que hay candidaturas que están hablando de flexibilizar, de darle más apoyo. Desde la creación de la Ley General de Base del Medio Ambiente en 1997 existe un seguro por daño ambiental. Si los empresarios o los emprendedores quisieran realmente invertir, estuvieran seguros del diseño de sus procesos, sus proyectos,
ellos tienen esa vía de acelerar los proyectos, pero tienen convencido a medio mundo en Chile de que hoy día el Estado ¿cierto? Es un ogro que está parado en un muro que no deja avanzar la inversión. Entonces estas cosas que son mitológicas, que de repente nos corresponden, no sé, el Estado no lo ha hecho, no ha salido a aclarar, yo no he escuchado a ningún candidato aclarar eso, decir, bueno, están hablando de flexibilizar y potenciar la inversión a través de la permisología, pero nunca han dicho, bueno, ¿por qué no acuden a herramientas que existen en la legislación y que fueron perfeccionadas después cuando cuando el sistema de evaluación de impacto ambiental fue perfeccionado? Como el seguro por daño ambiental, nadie lo aplica. Y si hay un problema de mercado, arreglenlo en el mercado, no son tan eficientes con ese tema. Entonces son cosas que preocupan. Voy a dejar hasta ahí porque podría meterlo más. Gracias. Gracias, Osvaldo. Veo entonces, le doy la palabra a Elisa. Parece que Isis también que la tiene levantada todavía, así que si tiene algo más que agregar para dejarle después al embajador que conteste. Hola, Elizabeth. embajador, ¿cómo estás? Un gusto saludarle y muchas gracias por tener esta reunión porque la primera me acuerdo que no funcionó. Yo esa vez estaba con licencia, lamentablemente no se dio, pero justo pasaron hartas cosas interesantes entre medio. Eh, con respecto a la COP, tenía la duda si es que va a haber alguna agenda con respecto a océanos, la COP 30, porque en algún momento Chile intentó empujar temas de océanos y no hubo, o sea, se trató de hacer algo y no sé si en esta va a haber alguna agenda, algo sobre océanos. Eso no sé si lo mencionó antes, llegué un poquitín tarde. Con respecto a BBNJ, que por fin se lograron las ratificaciones, estábamos muy felices por acá de que por fin se logró y que era un estimado menos que se tenía con respecto a la fecha. Me quedan algunas dudas si existe ese apoyo que hay de 15 a 20 países, está por escrito en alguna parte, cosa que uno pudiera referenciarlo cuando se hacen documentos o cosas así, porque yo no lo he encontrado. Aparte del apoyo de Francia, no he encontrado apoyo de más países y sería súper interesante tenerlo en escrito. Y con respecto al mismo tratado y como su vinculación de alguna manera con la minería submarina, que no fue un tema que se tomó en este momento, pero que está paralelamente también avanzándose en tratar o no tratar de tener una regulación para la minería submarina y que va muy de la mano también con el tema de poder tener estudios de impacto ambiental en alta mar. Y sabemos que hay agendas de algunos países principalmente, y eso también van de las preguntas que iban antes, que están un poco, van en contra de la agenda de protección o de precaución. eh, ¿Cómo va avanzando también esa discusión que se está dando sobre la minería submarina? Si tenemos posibilidades de que se den permisos en el próximo plazo. Y lo último, porque yo estuve revisando harto de lo que pasó en plásticos y la verdad es que en general la visión era bastante de decepción y de que se alejaba la posibilidad de tener un acuerdo. Y esa es mi pregunta. ¿Estamos realmente con alguna posibilidad real de tener un acuerdo en los próximos años o realmente eso después de estas últimas discusiones se va alejando por los intereses y por también cómo está de alguna manera la temperatura global que de repente no apoya mucho que se avance sobre todo cuando hay algunos países que son negacionistas climáticos y que va muy de la mano con los petroleros que no quieren avanzar en más restricciones. Eso. Isis, ¿tenías alguna consulta adicional porque todavía te veía la mano levantada? ¿O se Sí. quedó simplemente? No, una sola, que de Adelante. hecho me la mandaron jóvenes de Rapa Nui. Era si desde Cancillería se están viendo más esfuerzos, enfoques educativos para incluirlos a ellos a largo plazo como parte de las delegaciones en temas de océano, en temas de plástico, porque son los más afectados. Uno de los más afectados, incluyendo otras islas del país, zonas costeras. Muchas gracias por todos los aportes, embajador. Le dejo la palabra. Ya, muchísimas gracias por todos los comentarios y por todas las preguntas. Voy a tratar de ir en orden. Lo que pregunta Isis con respecto a la crisis del multilateralismo. Primero habría que decir que no hay una definición de qué es la crisis del multilateralismo. O sea, yo lo que entiendo es que hay una preocupación
de que el mundo multilateral no tiene el nivel de efectividad y de eficiencia que uno quisiera que tuviera, especialmente en aquellos temas que son más urgentes. Por eso se critica mucho, por ejemplo, la COP de cambio climático. Decimos, estamos en una crisis climática, ¿no? Estamos expuestos a una situación que podría significar grandes daños y sufrimiento, y sin embargo, las COP año tras año generan acuerdos que no son suficientes, ¿no? Entonces, yo me imagino que a eso se refiere con la crisis del multilateralismo. Es como, pero yo también pienso que es al revés, o sea, si uno dijera, oye, no sé, eh, una reunión X, ¿no? No logramos un acuerdo y no por eso, eso no significa que ese espacio que no esté validado o esté en crisis, ¿no? Aquí hay un factor humano, el factor humano de gente que tal vez no se logra poner de acuerdo, y eso no necesariamente lleva a una crisis del multilateralismo. Y creo que no hay que olvidar también que en temas como plásticos, como agenda ambiental en general, cambio climático, etcétera, la única herramienta que tenemos realmente para una solución integral es el multilateralismo. Entonces, ningún país por sí solo puede solucionar el problema de la contaminación por plástico, ningún país por sí solo puede solucionar la pérdida de biodiversidad en el mundo, ningún país por sí solo puede solucionar el cambio climático, etc. Entonces, son problemas colectivos y globales que solamente se pueden solucionar a través del multilateralismo. Entonces, cuando se habla de crisis del multilateralismo, me parece que le estamos poniendo una etiqueta un poquito, tal vez apresurada, o no sé, o eh, tal vez que tal vez no reconoce que el multilateralismo no siempre puede ser dar soluciones definitivas y totales, ¿no? Eh, pero dicho eso, claro, evidentemente hay un tema especialmente asociado al hecho de que hay una percepción de que unos pocos países pueden bloquear acuerdos globales. Y eso creo que en parte puede ser cierto, en muchos casos, pero también en parte diría yo que no es un país, hay grupos de países que se oponen a ciertas cosas. Y el multilateralismo parte del principio de que un Estado es un voto, donde el consenso no significa unanimidad, pero tampoco significa eh, imponer soluciones eh, que luego pueden ser implementadas, porque resulta que hay un grupo importante de países que no la van a implementar porque no están de acuerdo, en el fondo. Y algo de eso ha ocurrido en los últimos años en la COP de cambio climático, que no quiero decir que se imponen, pero se adoptan resoluciones o decisiones en el caso de la COP que no cuentan con un respaldo amplio. Por mucho que se baja el martillo y se adopta la decisión, y claro, en principio, claro, las presidencias y muchas delegaciones celebran porque se logra el acuerdo, pero después cuando viene la hora de implementar, no hay suficiente apoyo. Entonces, esos son problemas que enfrenta el multilateralismo. Eh, y sin duda, eso obliga a asumir que a estos problemas gigantes, globales, complejísimos, no hay balas de plata, no hay soluciones inmediatas, y vamos a tener que estar manos de paciencia e ir construyendo desde la base para provocar realmente un cambio significativo y duradero. Entonces creo que más bien un llamado a ser pacientes, que cuesta mucho porque hay problemas que están en el día a día y se nos vienen encima, pero como digo, para tener soluciones que sean sostenibles en el tiempo, tenemos que construir un consenso entre todos. Y eso es como un poco la lección que sacamos de todos estos procesos. Aprovecho en el caso de la pregunta de Isis, aprovecho del tiro de referirme a los temas de Rapa Nui. Nosotros hemos tenido Rapa Nui, representantes del pueblo Rapa Nui en la delegación. Y de hecho, a las últimas reuniones de BBNJ, ellos han incorporado a la delegación. No son representantes de gobierno, por lo tanto no es que hablen por Chile ni tomen el micrófono por Chile, pero sí los hemos incorporado y tenemos una relación muy estrecha
con Rapa Nui y con el Consejo de Ancianos, etc. Y han sido muy apoyadores también. Ahora, entre medio ahí Isis dijo una cosa interesante, cómo se puede incluir a jóvenes, por ejemplo, de Rapa Nui, o personas que puedan tener algún tipo de participación más allá de simplemente estar presentes en las discusiones. Y es un tema que lo hemos conversado internamente, porque en la agenda de océanos hay movimientos juveniles que son muy activos y son muy constructivos. Y sería interesante ver si pudiéramos establecer algún tipo de sistema por el medio del cual podemos incluir a jóvenes negociadores o tener un programa de capacitación para tener jóvenes negociadores en materia de océano. Lo hemos conversado varias veces, pero alguien por ahí preguntaba, Lucio preguntaba, ¿cómo nos distribuimos el trabajo? Bueno, somos poquitos, no, no damos abasto para todas las buenas ideas que tenemos a veces. Porque esta cosa de los jóvenes negociadores sí lo hemos hecho, en cambio, en materia de cambio climático. En cambio climático, este año no conseguimos los fondos, así que no lo pudimos hacer. Pero los últimos 5 años, sin contar este, hemos tenido ininterrumpidamente 2 jóvenes negociadores que se han incorporado a nuestra delegación en las COP de cambio climático. Previamente hacemos un curso de capacitación y luego ellos negocian por Chile, aunque no sean representantes de gobierno. Y eso ha resultado súper bien. También ha resultado que este año que no pudimos hacer el curso por falta de financiamiento, algunos jóvenes negociadores de los años anteriores se han incorporado a la delegación. Han conseguido financiamiento y nosotros le hemos dicho, bueno, tenemos una relación de confianza, ellos ya negociaron por Chile y por lo tanto lo hemos incorporado. Entonces la idea era hacer poco este mismo modelo en océanos, pero como digo, tal vez nos pilló un poquito la máquina. Pero la verdad es que con Rapa Nui tenemos excelente relación y creo que la oportunidad está ahí justamente para tal vez incluso formalizar un poco más esa vinculación. Creo que lo que viene ahora, el 2028, en Corea, la Conferencia de Naciones Unidas, la cuarta Conferencia de Naciones Unidas sobre el océano, puede ser una oportunidad también para hacer esa inclusión y poder traer personas, no solamente Rapa Nui, representantes de jóvenes y otros pueblos indígenas chilenos que puedan tal vez incluirse en la delegación. Pero eso es un proyecto, una idea grande que requiere de esfuerzo y horas de trabajo. Me paso a las preguntas de Lucio. ¿En qué momento se decide la Secretaría? Formalmente en la primera conferencia de las partes, en la COP1. Y como digo, eso tiene que tener lugar dentro de un año a partir de enero del próximo año. O sea, entre enero del 26 y enero del 27 tiene que ocurrir la primera conferencia de las partes. Y ahí se martilla la decisión. O sea, se formaliza, ¿no?, la decisión. Sin perjuicio de eso, la COP1 va a tomar decisiones sobre la base también de algunas recomendaciones que vengan de la PREPCOM. La PREPCOM es la comisión preparatoria de BBNJ, que se formó en el periodo previo a su entrada en vigor, justamente para preparar todas las decisiones que tiene que tomar la primera conferencia de las partes y que vienen mandatadas en el mismo texto. Entonces, por ejemplo, hay que tomar decisiones sobre las reglas de procedimiento de la COP, sobre los mecanismos financieros, sobre un montón de cosas. Y esa lista larga de cosas se está negociando en la PREPCOM, en la Comisión Preparatoria, y entre las cuales está la sede de la Secretaría. Entonces nosotros esperamos que en la próxima reunión de la PREPCOM, que va a ser en marzo del próximo año, podamos cerrar ese trabajo y que incluye también una recomendación de que la PREPCOM recomienda a la COP que la Secretaría de BBJ esté en Valparaíso. Para eso necesitamos el consenso, necesitamos demostrar que el apoyo a Chile es mayoritario y que nuestra propuesta que vamos a presentar formalmente el 28 de noviembre goza del consenso. Y ahí hay una discusión que tenemos que tener de aquí a marzo, esperamos, y que logremos ese objetivo. Pero esa es la dinámica que tenemos. Y con respecto a cómo se nos distribuye el trabajo, claro, en la Dirección de Medio Ambiente, Cambio Climático y Océano, que responde a la sigla DIMA. En DIMA tenemos 12 13 personas. Hay mucha rotación de gente,
lo cual, por supuesto, complota un poco contra la especialización y la capacidad técnica que tengamos de reaccionar frente a algunos temas. Pero básicamente estamos organizados de una manera tal en que hay especialistas en temas de océanos, que son, que son normalmente 3 personas que se encargan de toda la agenda de océanos. Hay también 3 personas a cargo de los temas de cambio climático. Hay 2 personas al menos en los temas de biodiversidad. eh, y hay 1 persona y media a veces en la agenda química. ¿Y se me olvida algo? No, esos son como los temas gruesos. Hay otros temas, por supuesto, que son como transversales. Por ejemplo, bueno, Iván, que está conectado acá, eh, Iván es un colega nuestro que va a estar de alguna forma en varios de estos temas. Eh, y yo, por supuesto, tengo que estar un poco en todo. Pero también hay temas como transversales, ¿no es cierto? Por ejemplo, y que se repiten en toda la agenda. Por ejemplo, los temas financieros. Si uno ve los temas de finanzas en la CBD o en biodiversidad, se parecen, no son iguales, pero riman, se parecen bastante a lo que se está discutiendo en cambio climático y viceversa. Y lo que está pasando en BBNJ, BBJ y plásticos en financiamiento también tienen mucho que ver. Muchos negociadores de los países, especialmente los países en desarrollo, se repiten en los procesos. Entonces, uno está en la negociación de cambio climático, se da vuelta, se va a la negociación de plástico y se encuentra con la misma gente. Entonces, el trasvasije, digamos, de técnicas de negociación y de temas de negociación se repite mucho. En BBNJ, por ejemplo, se creó una cosa que se llama el Mecanismo Permanente de Finanzas, que es el mismo nombre que tiene en el proceso de cambio climático. Y no es casualidad, porque el que lo propuso es un negociador climático, que se fue a meter a la sala de negociaciones de océano. Entonces hay un trasvasije y hay una cosa cruzada que es significativa, pero al mismo tiempo, especialmente en océanos y cambio climático, hay ahí una vinculación indudablemente muy profunda, pero que corresponde a procesos que se han desarrollado de forma paralela. Y eso hace que las culturas, digamos, y los supuestos no siempre no siempre sean los mismos. Eh, pero dicho eso, claro, quiero aprovecharme la pregunta de Lucio para decir que la agenda ambiental sigue creciendo y que son cada vez más temas y cada vez más específicos, cada vez más técnicos. Y la verdad es que los equipos como los nuestros se ven en dificultades para ser efectivos y seguir todas las cosas. Porque, como digo, requiere mucha atención, lamentablemente mucho viaje. Quiero decirlo con toda transparencia. A mí me toca viajar mucho y no me gusta. Hay un desarreglo atroz que lamentablemente hay que hacerlo. Pero quiero decir, los equipos que se encargan de este tipo de agenda, y nosotros no somos los únicos, están un poco en constante tensión por la expansión de la agenda y por la cantidad de cosas que hay que ponerle atención y leer y posiciones que defender, etc. Pero eso es más o menos la forma como estamos organizados. Me paso a las cosas los comentarios que hizo Osvaldo, que son muy interesantes. Totalmente de acuerdo. Él se refirió al tema de la ropa, de la contaminación, por objetos que aparentemente no son tan contaminantes, pero la ropa es tremendamente contaminante en temas de plástico. Se refirió también al tema de los microplásticos, que son particularmente dañinos para la salud. Y también a los temas de gestión de residuos, que mucha gente dice que es como una falsa solución, porque solamente una parte del tema. O sea, uno puede tener excelentes sistemas de gestión de residuos, pero si tiene una producción y consumo totalmente desatado, por mucho que tenga buenos sistemas de gestión de residuos, va a tener una presión, un sistema tan presionado que al final no va a ser una solución. Tú tienes que tener una visión más comprensiva del tema. Y de todas maneras basado un poco en la cooperación internacional. Y lo que señalaba Elizabeth, en cuanto a la agenda de océanos, a la COP30, no tenemos un tema específico de discusión o de negociación de océanos. Sin embargo, yo creo que el océano, gracias a países como Chile, voy a ser cero modesto en esto, gracias a países como Chile, se ha instalado y ya tiene un espacio.
eh, en la agenda de la COP. Y no a la agenda de negociaciones, porque nosotros que impulsamos mucho este tema en la COP, siempre dijimos, seamos cuidadosos en no politizar este tema. Si hubiésemos creado o empujado por un ítem de agenda en océano, hubiésemos empezado a negociar temas de océano, sin un fondo, sin un mandato claro y ¿no? una intencionalidad de qué hay detrás de esa agenda, probablemente podríamos haber terminado en años una repetición de una discusión política y un desencuentro entre las delegaciones, que no sé hasta dónde nos habría llegado. Entonces, en vez de eso, lo que hicimos fue mandatar, es decir, un texto de decisión que mandató oficialmente la creación de un diálogo océano-clima. Y eso se logró en la COP25 en Madrid, y luego se complementó con decisiones en las COP siguientes. Y en la COP27 se decidió que iba a ser anual y además con 2 cofacilitadores. A mí me tocó la suerte de ser, o el honor de ser uno de esos 2 cofacilitadores por 2 años, y organizamos el diálogo océano-clima con recomendaciones para la COP. Entonces, ese diálogo también apuntaba a no hacer un espacio de negociación, sino que hacer un espacio un poco más técnico, de participación abierta, con observadores, con sociedad civil, con buenas ideas que los cofacilitadores toman en su reporte y que pueden reportar a la COP para la consideración de la COP. Y esa es la situación actual. Como consecuencia de eso también, la presidencia de Brasil ha reconocido la importancia del océano, incluso nombró a una representante, una champion del océano, como parte de su delegación y su equipo. Hay un pabellón del océano en la COP, pabellón virtual del océano también, y si uno ve, el océano está un poco como tema transversal. Y hay un montón de actividades y eventos que tienen que ver con esto. Hace algunos días nada más salió el informe de síntesis de las NDC, de las contribuciones nacionalmente determinadas, al menos las que se han presentado hasta la fecha. Y una de las cosas que muestra el informe de síntesis es que cada vez más países incorporan el océano en sus planes climáticos, en sus NDC, y cada vez de una manera más, de una mejor calidad de propuesta. O sea, ya la discusión que había antes sobre, por ejemplo, sobre carbono azul, o sobre resiliencia de los ecosistemas costeros, o sobre la relación entre pesca y cambio climático, antes era solamente una intención, es decir, y, tomaremos medidas, nos preocupa, qué sé yo, el tema de la pesca o la resiliencia de los recursos pesqueros. Bueno, hoy día las NDC muestran que hay acciones, hay planes, hay líneas de acción, de trabajo, y eso hace que las NDC mejoren en su calidad también. Pero eso también, yo quiero pensarlo, que eso también va de la mano con una discusión en el marco de la COP que se ha sofisticado un poco más también. Entonces, esa ha sido la apuesta que hicimos, y creo que ha ido en buena dirección. Con respecto a BBJ y los apoyos por escrito, claro, los apoyos por escrito son por nota verbal, y creo que las notas verbales caen dentro de la clasificación de documentos reservados. No se hace una consolidación ni se publican en general como norma práctica los apoyos que uno va recibiendo por escrito, porque eh, dejan un poquito en vergüenza o a es como incómodo, ¿no? Es decir, por escrito que un país apoya a uno por sobre el otro, pero uno puede tener una vinculación bilateral y tener un acuerdo de apoyo con otro país que no se difunde mucho, pero como digo, es porque es simplemente para mantener el decoro, digamos, de las relaciones internacionales. Que apoyen a Chile en esto no significa que los países tengan una mala relación con Bélgica o que rechacen la propuesta de Bélgica, para nada. Y de hecho yo creo que la propuesta de Bélgica y la propuesta de Chile son igualmente válidas, ¿no? Y en cuanto al propósito que persiguen de tener una secretaría funcionando y eficiente, probablemente ambas son de muy buen nivel. Pero aquí entra un poco una discusión más política, ¿no es cierto? Entonces, por eso mismo no se publican esos apoyos por escrito, pero después, si quieres, Elisa, podemos conversar y te cuento un poquito más de detalle. En cuanto a la minería submarina, bueno, por supuesto, eso también es un proceso que está yendo en camino paralelo.
no hay que olvidar que lo que mencioné al comienzo, que BBNJ es uno de los acuerdos de implementación de la CONMEMAR. El otro es el acuerdo de Nueva York, que también mencioné, sobre pesca, pero el tercero es justamente el acuerdo sobre la zona, la llamada la zona, o de minería submarina, cuya secretaría está en Jamaica. Eso sigue su camino. Afortunadamente, yo creo que dentro de todo, y con muchos reveses y muchos malos ratos, creo que nos ha ido bien como Chile en plantear la discusión de que hay que tener una pausa precautoria a la luz de la evidencia científica o a la luz de la falta de evidencia científica sobre los potenciales daños ecosistémicos y de otro tipo de la minería submarina en el fondo marino. A nosotros nos preocupa, entre otras cosas, porque somos un país pesquero. Chile es un país pesquero y no sabemos bien cuáles son los efectos que tiene la minería submarina en la pesca y en el movimiento de las especies. Hay muchas de las especies que pescamos en Chile que son altamente migratorias, como el jurel, que hoy día están, la mayor parte están dentro de nuestras 200 millas, pero en el futuro podrían salir de las 200 millas y no sabemos bien qué efectos van a tener las corrientes marinas y hay un tema también de ruido submarino que podría ser algo complicado. Entonces, nos preocupa mucho eso y nos preocupa, por supuesto, también lo que estamos perdiendo en cuanto a ecosistemas. Hay ecosistemas que son únicos del fondo marino y que no los conoce la ciencia. Cada vez que se hace una expedición científica se descubren nuevas especies y si simplemente se deja que la minería submarina avance sin control o sin los resguardos necesarios, se puede perder la oportunidad de conocer un montón de ecosistemas cuyos servicios no conocemos del fondo, en el fondo. Entonces, por eso está esa discusión y pienso que el hecho de que hayamos instalado esa discusión y hoy día hay cerca de 50 países que apoyan esta perspectiva, llamémosla, algunos le llaman moratoria, nosotros la llamamos pausa precautoria. Creo que ha sentado un antecedente muy importante. Y esto tiene que ver también con BBNJ, porque la conexión entre BBNJ y la ISA, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, es muy directa. La ISA se encarga de la minería submarina, por lo tanto de los minerales que están en el fondo marino, y que son patrimonio común de la humanidad, los que están, por supuesto, más allá de las zonas jurisdiccionales. Pero el bichito que está arriba del mineral, eso es competencia de BBNJ. Entonces, si yo extraigo el mineral y mato al bicho, estoy diciendo un poquito, perdón el lenguaje científico, si mato al animalito que está arriba del mineral, entonces estoy pasando a llevar dos regímenes internacionales de una sola vez. Entonces creo que ahí hay una relación que todavía no está bien descubierta, no está bien articulada, y que va a ser uno de los temas que va a tener que ver BBNJ en el futuro. No solamente con la ISA o con la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos, sino con otras muchas instituciones internacionales que tienen competencia en alta mar, como la CBD, como la Organización Marítima Internacional, como la ORP de pesca y muchas otras. Eso va a ser una gran discusión. Ya, finalmente, porque me he atrasado muchísimo, me he demorado mucho en responder, pero la última pregunta con respecto a qué esperanzas tenemos con respecto al acuerdo de plástico. O sea, yo creo que, como dije al comienzo, si no logramos el acuerdo de plástico ahora, que no lo logramos, algún día vamos a tener que lograrlo. Podemos no tener acuerdo, pero la contaminación va a seguir existiendo. Y mucho más si no tenemos una forma de controlar esa contaminación. La necesidad existe y no va a desaparecer. Al contrario, la proyección dice que va a aumentar y va a empeorar la contaminación por plástico. Entonces, algún acuerdo vamos a tener que tener. Estamos forzados un poquito a eso. Y yo espero que sea pronto. Ojalá que logremos reencantar, recuperar la confianza y encontrar un acuerdo que tal vez no va a solucionar todos los problemas de una sola vez, pero sí va a ser una plataforma para seguir construyendo otro régimen más, pero específicamente ahora enfocado a los temas de plástico. Y eso es lo que estamos ahora y, claro, ahora estamos en octubre, casi noviembre de este año. La reunión en Ginebra fue en agosto, yo creo que todavía estamos un poquito heridos o maltrechos de esa mala experiencia.
y este periodo, creo que esta reflexión tiene que cicatrizar las heridas y darnos de nuevo una oportunidad para poder abordar este problema. Así que yo tengo esperanza. Ujú. Muchas gracias. Temas de sumo interés, lo que se demuestra en tanto a las preguntas que han habido. Por lo que veo en el panel, está quedando una pregunta de Maximiliano. Adelante. Sí, Si hay algo más. ¿Mm? Adelante. bueno, mira, una pregunta, perdonen mi ignorancia. eh, la pregunta es, ¿cuál es la materia prima del plástico? ¿Cómo se hace el plástico? Porque después tengo otra pregunta, pero quisiera saber eso. ¿Cuál es la materia prima del plástico? Bueno, ahí tal vez me puede ayudar Osvaldo, que le sabe más de esto yo en temas que yo en temas técnicos, pero eh, casi todos los plásticos tienen su origen en el petróleo. Hay algunos plásticos que están construidos sobre la base de productos biológicos, pero la mayor parte, yo diría el 95 o más, están construidos sobre el petróleo. Son un producto del petróleo. Osvaldo parece que en este momento. Sí, no, se estaba yendo la señal. Correcto, casi Ah, todo el plástico es petróleo. eso. Es derivado del petróleo. Se obtienen del petróleo los químicos que se utilizan para la formación de los distintos tipos de plástico. Además, los plásticos son grupos de órganos clorados que son diversos, digamos. Tiene distintos usos, pero la mayor fuente, correcto, es el petróleo. Tu pregunta adicional, Maximiliano. Sí, yo tenía entendido, no sé, puedo estar equivocado, que también viene de productos de mar, como el agar-agar o algo de eso. Entonces ahí iba mi reflexión. Yo no quería cometer el error de opinar sin tener claro el origen del plástico. Pero entiendo ahí hay una situación. Los pescadores artesanales, hablo de Chile, no sé cómo será en otra parte del mundo, al perder su capacidad de pesca por la voracidad de los barcos factoría, ¿qué hacen? Sacan pelillos, sacan algas, recurren a eso y eso es parte de una cuestión, yo creo que del plástico y de otras cosas. El agar-agar sirve para varias situaciones. Entonces ahí también hay que ver por qué se produce esto. Yo no sé si es tan solo el petróleo, yo creo que ahí se podía manejar la situación previendo que los pescadores no vayan a un producto, sino que vayan al otro, pero que no se lo quiten los grandes. En, en Chile tenemos los grandes barcos factoría españoles, japoneses, que hacen un desastre con la pesca artesanal y a los pescadores lo dejan pagando, esa es la realidad. O sea, yo no sé si hace 20 años, o sea, lo que se hacía hace 20 años, hoy día sigue igual. A mí me parece que es lo mismo. Yo hace 20, 30 años los barcos factoría entraban al canal al canal de, ahí en Chiloé, no al canal de, ay, me olvido el nombre, bueno, pero Chacao, eh, no, no en Chacao, Magallanes. al otro canal que es que entrabas a Aysén, pero los barcos entraban ahí y hacían un desastre. Y resulta que nosotros tuvimos una destrucción de la pesca artesanal, que han habido reclamos, huelgas. Entonces ahí a lo mejor habría que buscar la forma de resolver esa situación con la vigilancia de nuestra pesca, porque los barcos factoría hacen un desastre en el mar, los japoneses, los chinos, los españoles, ¿no? Eh, eh, hace 20 años se hablaba de la Europa Azul. La Europa Azul es la que consume nuestros pescados y mariscos. Entonces, si parte del plástico se hace del agar-agar o del pelillo, era porque los pescadores tenían otra cosa. Entonces, ¿qué manoteaban? Manoteaban donde podían ir a trabajar para ganar unos pesos. Esa es una situación. No estoy seguro de que sea tan así en función de que el plástico todo sea de los productos de mar. Pero hay una parte que
se maneja de esa manera. Entonces ahí también sería una cosa a estudiar. Yo no soy un técnico ni un sabio en esa situación, pero habría que ver porque proteger nuestra pesca artesanal ayuda a esa cuestión de la expresión del plástico, la destrucción de nuestras costas. Lo mismo que sucede con el pino, con los salmones, acá en Argentina se produce ay, me olvido de la cuestión del funcionamiento del agro con, bueno, ya me olvidé, eso pasa con los años, pero hay elementos que destruyen nuestro suelo, nuestra capacidad, y tiene que ver con el movimiento de la gente, porque si no manejamos el beneficio en este caso de los pescadores, y estamos en el horno, estamos haciendo las cosas al revés, estamos tratando de solucionar un problema con lo que se nos junta. Yo sabía que hace 30 años atrás los americanos agarraban el plástico, hacían bloques y hacían bloques para hacer de muelle y no y para eso, pero no estamos poniendo el caballo, no, el carro delante del caballo. Tenemos que empezar de atrás, creo yo. Puede ser que lo que yo diga sea menor, pero hay que pensarlo o por lo menos resolverlo o decirlo. Eso. Gracias, Maximiliano. Ya, bueno, cuando se pasa bien, se pasa rápido el tiempo. Está quedando una última intervención de Isis para dejarle la palabra al embajador. Sí, dos preguntas súper concretas. Hemos podido ver en varias negociaciones que países como Canadá, Japón o de la Unión Europea llevan su delegación de negociadores junto con un grupo asesor de científicos. Para que Chile pudiera llegar a ese punto, ¿tiene que ver con un tema netamente económico o habría que hacer otros pasos para poder tener ese respaldo de técnicos científicos que apoyan a los negociadores, sobre todo en negociaciones tan complejas como el CBD u océanos, que hablan temas súper específicos? Incluso en cambio climático hay negociaciones muy técnicas. Y la segunda, también respecto al financiamiento, es entendiendo de que son 12 personas trabajando tantos temas y seguir aumentando, ¿el presupuesto de usted depende netamente de lo aprobado por el Congreso? ¿Cómo se puede hacer una moción para que tenga mayor presupuesto? Porque también hay tareas que incluso tendrían que dar y hoy día no se están dando, sobre todo en la educación, en la generación o en el vínculo con más universidades para formar más negociadores en este sentido y poder apoyar, porque a largo plazo va a ser un tema importante a nivel país. Y ya lo es. Voy con los comentarios. Bueno, muchas gracias Isis por esos comentarios y quiero también referirme un poquito a lo que decía Maximiliano. Claro, una de las cosas que se deriva también de este mismo comentario, que fue una discusión que están dando todavía y que no está limitada a las negociaciones, que tiene que ver con el tema de los materiales alternativos. Alguien decía por ahí, bueno, solucionemos un poco esta demanda de plástico y la contaminación que la acompaña a través de la creación de materiales alternativos. Por ejemplo, no usemos más bombillas de plástico, ¿no es cierto? Usemos de papel o qué sé yo, o de metal incluso. Que al menos en mi casa no hay bombillas de plástico, hay solo bombillas de metal si es que se quieren usar. Porque se pueden reusar, ¿no es cierto? Y no impactan el medio ambiente. El problema de eso es que la demanda de plástico está en el día a día, está en todo lo que nos rodea. O sea, está en mi celular, está, ¿no es cierto?, en el teléfono que tengo aquí al lado, ¿no es cierto?, en la ropa que tengo puesta, en la bolsita que tengo aquí frente a mí. Entonces, es un material muy difícil de reemplazar. Y entre otras cosas, porque es un excelente material. Ese es el tema. La negociación de plásticos no es contra los plásticos, sino que es sobre la contaminación que se asocia al plástico, o sea, la contaminación que resulta del uso del plástico. Pero la discusión sobre materiales alternativos es muy compleja porque en parte tiene que ver con cuáles son las consecuencias de
usar intensamente otros materiales que podrían reemplazar al plástico, que podrían también afectar otros ecosistemas u otros mercados. O sea, por ejemplo, yo sé que hay material que viene del uso de las algas, que se podría usar para bolsas o para otros productos de plástico. Pero primero, yo creo que sería marginal en el universo de productos de plástico. Y yo creo que depredaríamos todos los bosques de algas para poder mantener este nivel de consumo y de producción que claramente es insostenible. Entonces es un problema complejo. Maximiliano también tocó el tema de la sobrepesca, que también es un elemento de mucha preocupación para nosotros. Da para hablar 2 horas más, así que no voy a referirme en mucho detalle a eso, pero sí ahí el derecho internacional y los mecanismos internacionales son muy relevantes para evitar la pesca ilegal, la sobrepesca o no reportada y no reglamentada. Pero no voy a entrar más en detalle porque solamente decir que comparto la preocupación que expresó Maximiliano. Y las últimas 2 cosas que mencionó Isis. Primero, gracias por la solidaridad. Eh, por supuesto, la carga de trabajo que tenemos y eso lo va a aumentar en los años. El presupuesto de nosotros depende exclusivamente del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores. Lamentablemente, ahí vemos que nuestro presupuesto, en vez de subir, baja todos los años. Así que siempre tenemos estrecheces y estamos buscando financiamiento para poder seguir participando en las negociaciones. Y con respecto a los científicos, es una buena pregunta, yo estoy totalmente de acuerdo, y de hecho a nivel al menos en cambio climático, la ley marco de cambio climático crea una comité asesor científico, que tiene dentro de sus funciones también asesorar las negociaciones. Y esto viene del modelo de Reino Unido. Reino Unido también tiene un comité científico, por supuesto ellos tienen un financiamiento muy amplio y generoso. El Comité Científico de Chile de Cambio Climático, creado por la ley Marco, tiene 0 presupuesto, 0. Y todos los científicos que trabajan ahí lo hacen ad honorem. Y aún así hay una participación muy activa de los científicos y están siempre muy interesados y activos. Pero yo también estoy de acuerdo en que este mismo modelo de tener asesoría científica se podría ampliar a otros temas. Y en materia de océanos, por ejemplo, nosotros sí tenemos una relación informal, si uno quiere, pero al final de agendas que confluyen con la comunidad científica en Chile. Afortunadamente tenemos muy buenos científicos en materia de océanos y tenemos una relación muy estrecha con el centro SMOI en el norte, también con los investigadores en Concepción, en Valparaíso también. Y la verdad es que son toda la comunidad científica chilena está siempre muy abierta para poder colaborar y poder contribuir. Ahora mismo está ocurriendo una reunión del IPCC en Lima y uno de los delegados que va a estar ahí trabajando es un investigador de la Universidad Católica de Santiago. Entonces hay una relación muy fluida y muy cercana con el mundo científico, pero sí estoy de acuerdo con Isis en que tal vez faltaría un poquito más de presupuesto para poder formalizar eso y que no sea una cosa basada en la voluntad y en la buena onda y en las ganas de trabajar juntos, que hay de sobra, sino que ojalá fuera una cosa mucho más estructurada, formalizada, etc. Creo que eso demuestra que Chile sigue siendo un país en desarrollo, lamentablemente. No somos un país desarrollado aún. Pero eso es parte de nuestra agenda y le echamos para adelante. Muchas gracias. Antes de dar término, quiero asegurarme de que Isis tiene alguna última pregunta, parece, porque todavía veo una mano levantada. Oh. Sí, básicamente si desde la sociedad civil podemos prestar algún apoyo, sea de campaña ciudadana, hay que sacar alguna norma, o sea, cómo poder apoyar a eso, porque finalmente entorpece o hace más lento su trabajo que no tengan más presupuesto y que necesitan más personas y necesitan más apoyo. Y el grupo asesor científico, y es lo que tú dijiste, todavía demuestra que somos un país en desarrollo que no tenga presupuesto, porque en todos los otros países esos científicos están remunerados por valioso aporte. Entonces, ¿qué se puede hacer a nivel ciudadano o todavía no se ha visto una estrategia para poder apoyarlo finalmente? No, nuevamente te agradezco mucho, Isis. Hay
un subtexto de confianza ¿no? de apoyo en lo que tú estás diciendo y te agradezco mucho porque es también una muestra de una cosa que hemos visto también desarrollada en los años, que la relación de esta dirección de medio ambiente con la sociedad civil siempre ha sido una relación muy fluida y de apoyo mutuo, ¿no? Creo que no siempre tenemos que estar siempre de acuerdo, por supuesto, y hay prioridades, no siempre se puede hacer todo al mismo tiempo, pero sin duda lo que tú tocas es un tema muy profundo y que va mucho más allá del trabajo que hacemos nosotros en DIMA, y que tiene que ver con el presupuesto que el país le da ni siquiera a la protección ambiental, sino que a los temas ambientales. O sea, yo siempre he dicho que el medio ambiente no es solamente la protección del pajarito y de la florcita y de la cosa, sino que tiene que ver con nuestra estrategia de desarrollo, tiene que ver con asegurarnos que los servicios ecosistémicos sigan estando ahí, que el agua siga siendo limpia, que el aire que respiramos no enferme a la gente, que la fruta pueda seguir siendo producida de forma natural y que los polinizadores sigan existiendo. O sea, todas esas cosas que dependen de la red, digamos, de la biodiversidad y de los equilibrios naturales, podamos protegerla y podamos seguir creciendo como país de una forma sostenible. Entonces, no es solamente un tema verde ¿no? Y lamentablemente de gente que nos identifica como unos hippies, digamos, que queremos proteger la naturaleza porque sí, sino que es por un tema simplemente de desarrollo sostenible, de bienestar, ¿no? de capacidad de crecer de una forma armónica y que no depredemos ni destruyamos la naturaleza que nos rodea. Entonces, hay un tema, por supuesto, de equilibrio, de discusión, que lamentablemente vemos que se ha transformado a veces en un tema muy político, pero que es bueno, como decimos vulgarmente, hay que poner la pelota en el piso y decir, oye, vamos paso a paso, pongámonos de acuerdo en las cosas básicas y empujemos esto para que sea. Ahora, lo que tú dices, Isi, de apoyarnos mutuamente y de promover algunas cosas, creo que hay una discusión ahí detrás muy grande. No me atrevo ni siquiera a empezar a tenerla ahora, pero de todas maneras, como digo, nosotros siempre hemos sido muy abiertos a tener esa discusión y nada, tal vez podemos tener otra reunión más adelante. Honor del tiempo. Bueno, Osvaldo, última réplica. Sí, cortito, porque yo creo que yo puedo decirlo, lo más importante es votar bien, porque para un sector político no menor en Chile, este tema forma parte de la grasa del Estado. Y creo que ese es el tema más importante. Para mantener una visión coherente y de sentido, hay que primero reconocer que hay conflictos y que deben ser resueltos. Si uno parte del negacionismo, entonces no tenemos otra vuelta. Y invitar a todos a buscar en internet. Hay harta información sobre el tema del plástico. El plástico el principal problema del plástico en el mar está en alta mar. Se generan islas por el efecto Coriolis que hacen, ¿no es cierto?, que se juntan torbellinos en el mar, ¿no es cierto? Y eso me parece que son 3 grandes islas tremendas de plásticos que hay en el mar. Y para que vean la magnitud del problema, hay harta información en internet. Eso. Gracias, porque esta ha sido una muy buena jornada. ¿Algo que quiera agregar, embajador? No, nada, muchas gracias nada más por la oportunidad, por la conversación ha sido muy motivadora, estimulante y por las preguntas y comentarios. Así que, no, muchas gracias por toda esta oportunidad. Totalmente de acuerdo. Gracias también por la disposición y por el intercambio que ha habido de opiniones, que ha sido muy enriquecedor, productivo. Así que dando las gracias al embajador Julio Cordano, lo liberamos ya de la reunión. Y podríamos ver nomás, creo que no tenemos más temas. Muchas gracias. Como reunión COSOC, ¿algo, Consuelo, que quisieras tú agregar? Muchas gracias, hasta luego. Fuera, digamos, ya Saludos a todos. dando el cierre a la reunión. Chao. Embajador, Chao, muchas chao. Gracias gracias. a ustedes. Chao, chao. Por mi parte, solo aprovecho de recordarles que los que aún no me han enviado la fotografía y la información de sus organizaciones para el proceso de actualización de la página web, los aprovecho de recordar para que podamos avanzar en eso. Eso sería todo, Vania, por mi parte. Y bueno, más que nada confirmar
ir pensando ya en una fecha para la reunión que queda pendiente por coordinar con la División de Derechos Humanos. Yo ya tomé contacto con ellos, pero habría que plantearles alguna fecha para hacer esta reunión que se ajuste al calendario de cada uno de ustedes. Ya, Eso lo podemos nosotros lo también llevamos al coordinar. grupo, lo vemos un poco en el grupo WhatsApp y coordino contigo, Consuelo. Al Perfecto, respecto, muchas vemos un gracias. poco los temas, temáticas que son importantes. Entonces ya, súper bueno, todos han intervenido, ha sido bien simpático, interesante, era un tema que parece que todos estaban esperando en la realidad, pues estaba pendiente. Así es que, bueno, gracias por todo, por la organización, Consuelo. Yo ahora me voy a dormir, porque ya es muy tarde, acá en Estocolmo. Que estén bien Gracias. todos. Acá son las 6 de la Chao, tarde. Chao. gracias. Chao, chao, chao. Gracias. Chao, chao. Ahí.